De ahí, cuando veníamos agarrando envión en el 2004, el intendente Cantero pierde. Por supuesto, yo siempre jugando en primer plano, con el fusil en la mano, el que primero echaron fue a mí. Y ahí tuvimos, como te digo nuevamente, que nos agarra con el Diego de 2 años, con Agustín, mi señora embarazada de Agustín de 5 meses y sin sueldo. Que yo cuento siempre que no le dije nada, el telegrama me llegó a mí solo, porque cuando voy saliendo los encuentro, y tuve un tiempo largo en que no le avisé, porque mi señora tenía la panza así, sé que se me iba a venir abajo, y estuve saliendo a la mañana y volviendo a la tarde, andando, y caminaba, o me iba a lo de algún amigo. Eso fue feo, pero digo, son cosas que yo pude salir después, ¿viste? Y hay otros. Está bueno que lo cuentes no. porque mucha gente hoy está viviendo situaciones muy difíciles, ¿no? He visto hoy, muchas. Sí, ¿no? Se has recorrido y bueno, está bueno que cuentes eso de que se puede salir y que todo cambia y que hay que ponerte un poco de uno. Hay que estar preparado para subirse al tren a veces. Exacto. Que pasa una sola vez. Por eso digo, es tan importante trabajar desde la educación, desde lo cultural, ¿no? Porque de ahí, eso yo creo que es clave. Cuando yo hablaba ahí con Flor Lago del gabinete, que vamos a ver si da mucho o poco fruto, pero va a ser un aporte sin duda de generar igualdad. Ahí pasé momentos difíciles, ahí mi cuñado entra muy firme y me abre un kiosquito muy chiquito, que había que meterle 200.000 horas. Y tuve un trabajo que siempre digo, para mí fue el más feo de todos de los que tuve, que estaba parado en la puerta de la Universidad Siglo XXI, 5 horas seguidas, para abrir la puerta a los que entraban y decirle hola, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo anda? Que yo sentía que estaba para más. Que sinceramente me parecía... Aparte venía de la municipalidad, de los últimos 6 meses me habían puesto a cargo de un área de control ambiental, o sea, bueno, tocó de vuelta caer, no tener la obra social que siempre cuento. Fue muy difícil ir a pedir carné blanco. El carné blanco era el que te habilitaba en Río Cuarto a utilizar o algún bolsón o el dispensario. Que de ahí también te cuento que me tocó hacer esa cola, como digo, que indigna, una cola, pasando frío, para que te digan a veces que no había turno y después volver al otro día. Yo hacía la cola, a veces mi señora la hizo también, pero yo hacía la cola, cuando conseguía el turno venía ella, que era la que estaba embarazada. Claro. ¿Y tu otro hijito nace en Río Cuarto? Y mi otro hijo nace también en un lugar público, en Río Cuarto, en el año 2005. Que ahí, como te digo, veníamos con el kiosco y veníamos haciendo esto lo demás. Mi señora atendiendo el kiosco cuando yo estaba en otro lado y con el nenito chiquito, o sea, la remamos. La remamos como mucha gente la rema. ¿Cómo llegas de La Sota a tu vida? ¿O cómo llegás vos a La Sota? Ese paso que yo te digo que fue en la municipalidad de Río Cuarto, hizo que una de las secretarias que tenía el intendente Cantero era Adriana Nazario. Nosotros la conocíamos, pero como chicos, ¿no? Que mirás el funcionario que la cruzábamos de vez en cuando. Franco Miranda, que el otro día estuvo acá, es un poco una de las personas que siempre trabajamos juntos en política, que hoy es legislador. Nos despidieron juntos también. Entonces en esto, que yo estaba todo el día en el kiosco, él fue el que se encargó, ya de La Sota la había hecho ministra, Adriana Nazario, ya estaba en Córdoba, y Franco el que viajaba a Córdoba e intentaba golpear las puertas para poder llegar a ella. Que ahí logré recién en el año 2006 un puesto, se abre la Casa del Ciudadano, se llamaba, que fue unas cosas muy muy lindas que hice y fue donde más regalos recibí. Me habían puesto en la puerta a recibir a toda la gente que yo no sé si no lo voy a hacer acá. Es como que vos estabas paradito con un traje en la puerta. Estamos hablando de un centro cívico que tenías Dirección General de Personal, de Renta, PAICOR, había un montón de... Y yo era el que agarraba a la gente en la entrada con la buena cara, diciéndole ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Hacia dónde va? La agarraba de la mano, la llevaba. Si era un trámite o alguna pregunta, iba yo a preguntar atrás, esa persona se liberaba. Bueno, le solucionaba ese problema que a veces te pasa cuando vas a alguna ciudad o entras a un lugar público que no sabes ni para qué lado arrancar. Y ahí generalmente se iban y después venían con alguna factura. Bueno, te agradecían lo que habías hecho. Sí, pero digo cosas que deberían ser normales, ¿no? Y que no están acostumbrados.
Ahí logré, como te digo, en el año 2006 tener la posibilidad de tener un empleo. Teníamos el kiosco, también un empleo provincial con un salario del más chiquito y bajo, y con el kiosco, cuando yo en esa época lo tengo en mente siempre, me levantaba a las 5 de la mañana, repartía un diario. De ahí a las 7 venía, me pegaba un baño, me iba al centro cívico, mi señora se quedaba con los chicos y todo atendiendo el kiosco, y yo volvía a la 1, salía, me comía y me metía al kiosco hasta las 12 de la noche. ¿Trabajabas todo el día? Sí, fue una época que le dimos, pero contento porque al menos, como te digo, estábamos a lo que habíamos vivido, ni hablar. Seguro. Ese fue un momento donde ya estuvimos más o menos estables. Y después se dan cosas, porque De la Sota termina enamorado con Adriana Nazario. Siempre cuento, si se me enamoraba en el Chaco José, no me hubiesen pasado muchas de las cosas lindas que me pasaron. De la Sota quería volver a ser gobernador, que vuelve a hacerlo en el año 2011. Y por el 2008, bueno, ya Adriana empezó, que nos conocía, que Franco ya tenía relación, empezó a invitarnos a su casa, a tomar algunos mates, hasta que de tantas veces que fuimos, un día apareció De la Sota, ¿no? Estamos hablando yo de vivir toda la etapa anterior, de irme cuando estaba él en bicicleta, porque esa etapa que yo te cuento, que cuando Alberto Cantero venía mal, que perdía el trabajo, De la Sota es el que venía y el que lo levantaba. Entonces yo sabía que estábamos todos esperando. Alberto era más frío, De la Sota era el político que conquistaba, enamoraba. Entonces imagínate, nosotros cada vez que hablaba De la Sota era como que nos estaba salvando a todos. De ahí empecé a seguirlo, quererlo, pero nunca pensé, como te digo, de estar en la misma mesa como me pasó ese día, de que no me olvido más, y que me quedó grabada también la calidad humana, ¿no? Eso es increíble. El primer día que nos juntó, me acuerdo que nos dio la participación, que opinábamos todos. O sea, yo, De la Sota me preguntaba a mí qué opinaba yo de algo. Sinceramente. Bueno, en ese momento sentiste que importaba lo que vos pensabas, ¿no? Él tenía eso de hacerte sentir importante. No por algo llegó a donde llegó y se lo extraña tanto, ¿no? Hasta el último día, como digo, con la amistad que tuve, siempre, Edgar, por favor, si podés, ayúdame, gracias. Que un poco lo que recién hablamos de mis padres cuando era chico. Y de ahí, bueno, es como te digo, pasó el tren y nos subimos, y me subí principalmente, tomé como la posta de un armado de jóvenes provincial, de un grupito que teníamos, fui el que dejé de lado un montón de cosas y me subí a un auto y no paré más. ¿Y tu señora qué decía? Porque también estaba eso, ¿no? De tener que irte, tener que buscar otro lugar o hacer tu trabajo fuera de Río Cuarto, y también en Río Cuarto quedaba tu señora y tus hijos. Yo creo que me entendieron, que aguantaron muchísimas cosas, pero que mucho estuvo dado también por lo que habíamos vivido antes. Claro. Cuando uno vivió momentos muy, muy difíciles y después se genera alguna oportunidad. Lo que sí, ese fue el momento que me hizo clic y que la política, bueno, encontré como que era lo mío. Como que la necesitaba para poder vivir ya. Porque, como digo, siempre di un plus, siempre hice más de lo que tenía que hacer, siempre viajé por todos lados para mostrarle que yo podía y que podíamos armar una red de joven, que con la militante, bueno, recorrimos casi 400 pueblos de los 427 que tiene, porque eso fue toda una etapa previa con jóvenes, y cuando De la Sota gana en el año 2011, nos premia con la Agencia Córdoba Joven, que se crea ahí, que fuimos los primeros que por ahí tomamos la conducción, y desde ahí seguimos el trabajo político también, que me distingue, José, entre un grupo que éramos como 15 para ser el representante de esa lista de candidato a diputado nacional en el año 2013. Claro, o sea que te dio también un montón de posibilidades, porque se dio todo, digamos, desde el momento que él se enamora de Adriana, como vos decís, y conocerlo casi por casualidad, porque bueno, y se fue dando poco a poco un montón se te fueron abriendo puertas, hasta que llegaste a donde me decís, ¿no? A ser candidato y estar en una lista. ¿Y sabes lo que era? Que estaba en el kiosco cortando fiambre.
Y al poco tiempo estaba en una lista de candidato a diputado nacional cuando Schiaretti era el 1, cuando yo era el 6. Fue una cosa que, a ver, fue linda, pero que me tensioné y que me presioné. Me agarró psoriasis, tenía el hombro duro, estrés, o sea, tuve ciertas cosas que me terminaron pasando ahí por una carga que, bueno, después estuve en la lista del 2015 a diputado. Sí, porque también interiormente debes preguntarte, bueno, ¿realmente estoy preparado para estar en ese lugar? Y uno quería demostrar. Claro, y yo cada cosa que me ha tocado en la vida siempre he tratado de tomármelo con la mayor responsabilidad y tratar de hacer quedar bien a quien me confió. Claro. Entonces pero fue un momento, como digo, de empezar a tener notas en tele, viajar por toda Córdoba. Bueno, te sirvió también para mostrarte, para que te conocieran. Y sí, ¿Y tus hijos, Edgar? Porque ya no eran tan bebés. Ya. ¿Qué te decían ellos? No, ellos... de esto, de verte en la política? Sí. Mira, yo cuando, por ejemplo, vi ahora el cierre y cuando el otro día lanzamos, que tuvieron ustedes, por ejemplo, Diego, que es el más frío de los dos conmigo, y lo veía llorando. No sé si se va a dedicar alguno a esto, pero tal vez el más chico es el que me reclama más tiempo. El otro por ahí es mucho más independiente, pero yo creo que disfrutan cada logro. Por lo menos se los ve, los papás mismos, los profes, ahora que le dicen, che, tu papá está en la lista de diputados, tu papá intendente canal, esas cosas yo creo que las hacen bien. Con mucha charla con ellos también, que desde siempre les digo, ellos no son cualquier hijo, a veces tienen que tener mucho más cuidado en lo que ellos hacen. Y es un poco lo que hablábamos también antes de la nota, ¿no? Que decíamos, bueno, uno elige estar en un lugar y uno elige exponerse. Pero bueno, indirectamente también está exponiendo a todos los que tienen cerca, o a tu pareja, o a tus hijos, o a tu mamá en tu caso, o a tus hermanos, o a quien sea. Pero ellos sufren, han sufrido, claro sí. Y recién hablamos, la tapa del diario Puntal de hace muy poquito, ellos están en Higuera, o sea, el diario Puntal lo lee todo el mundo, desde la web todo el mundo entra, o sea, no les gusta ver el papá que amenazó, todas cosas que no fueron ciertas, ¿no? Pero como digo, hay un trabajo también de uno de que no afecte, mi señora misma de las redes, por ahí, queriendo contestar, no. Aguantá. Como te digo, el que está preparado soy yo. Me tocó esa posibilidad tan linda de estar con De la Sota acompañándolo, que se aprendía mucho. Y después de compartir hasta con Schiaretti, con los demás ministros en la política provincial, ¿no? Me dieron la posibilidad, yo después del 2013 tuve la Secretaría de Desarrollo Social a cargo. Ahí hice un trabajo muy lindo como secretario de Estado en las villas en Córdoba. Me metí, siempre con referentes vas, pero me metí en las Violetas, en el Nylon, el Tinglado. Era de hacer trabajos ahí y me ha pasado muchas veces que salías en el auto hacia 5 cuadras, los móviles de la policía, por ahí ver un auto adentro, pero también digo enseñó. Claro que sí. Y la villa, cuando por ahí uno tiene como un estigma que son todos delincuentes, yo te puedo asegurar que los que no quieren hacer las cosas bien debe ser un 15%. Hay un montón de gente, Karina, que quiere vivir en otro lado. Quiere vivir de otra manera, seguro. Claro que sí. Yo he tenido mamás llorando porque no quieren que su hijo se críe ahí y que no van a tener posibilidades. Y que cuando van a llevar currículum, cuando le preguntan dónde viven, sonaste. Sí. Por eso digo, hay que trabajar mucho con el que quiere y no puede. Ahí donde hay que entrar. Exacto. ¿Qué te pasó acá cuando recorriste la zona sur de Canals? Y acá se nota mucho esta falta de empleo que hay. Y con esta inflación y el momento económico actual. ¿Esperaste que te ibas a encontrar con algunas situaciones o realmente no? Yo cuando arranqué, por supuesto que del último año, cuando vos profundizás por ahí estas visitas en las casas y cada persona te cuenta la situación, yo no pensé que era tan crítica. Hay una falta de empleo grande. Esa estadística que hablamos siempre, más del 60% utilizando el hospital, es un tema grave. Y hoy en Canal tenés, como en otras partes también, ¿no? Pues digo, podés sacar algunos pueblos de pleno empleo que hablamos, el General Dehesa, Alejandro Roca, General Cabrera. Bueno, hay superindustrias que trabajan no solo la gente del pueblo, sino que necesita de otro pueblo.
Pero acá hay gente que está comiendo una vez al día para guardarle a sus hijos a la noche. Hoy está muy complicado económicamente, hoy no alcanza más la plata. Y por ahí, digo, hay que identificar bien el funcionario que esté dando vueltas siempre, identificás quién es el que puede. Porque hay gente que no va a aprovechar el tren, no se va a subir nunca. Hay gente que tal vez no tuvo la posibilidad, que la cultura del trabajo está lejísima, que a mí me da pena los chicos. Los chicos hay que hacer algo. Seguro. Ahora sí creo que hay mucha gente también de que quiere trabajar. Yo he estado con mucha gente en canal que te dice, yo no quiero de que me regalen nada. Por eso ahora tenemos que ver si podemos implementar algo que no sea gratuito.